Dios les bendiga, amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de vuestras vidas. Le habla este su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Jalcajay, Texas. Doy gracias al Señor que también soy el presbítero en este circuito sureste, distrito este del Concilio de Asamblea Iglesia Cristiana. Mi saludo, cariño y respeto a cada uno de los siervos, pastores que también comparten con nosotros nuestra, aleluya, transmisión esta noche. Seres amados, nuestros familiares, estamos bien. Es que no quiero dañar nada aquí, tocar nada, para que el maestro venga con confianza, se quite su mascarita, trabaje como él quiere, alabado Dios, con libertad, alabado sea el Señor. Pero damos gracias a Dios. Algún anuncio a nuestros pastores, estaré enviándole unas fotos, alabado Dios, de uno de nuestros templos que fueron afectados, alabado Dios. Le estaré llamando también, comunicando, amados, porque necesitamos apoyar a nuestros hermanos que tienen necesidad en este momento. Ahora son ellos, quizá mañana puede que sea usted o que sea nuestro servidor. Y somos el pueblo del Señor, somos la iglesia de Jesucristo. Cuento con su ayuda y su respaldo. Que Dios le bendiga. Vamos a leer por aquí, maestro, en esta noche de adultos, el hermano Juan Rosado con la preciosa enseñanza. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabado sea Dios. Bendito eres tú. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Gloria a Jesús. Te adoramos, mi Dios, aleluya. Gracias. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Nuestros expositores, el estudio bíblico número 7, que lleva por título La justicia del Rey venidero. Gloria a Jesús. Leemos antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La base bíblica está en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, Jeremías 23, versos del 5 al 8, y Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, del verso 6 al 9. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y estará Será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Gloria a Jesús. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirás más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de toda la tierra donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro y equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te envió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gloria a Jesús. Lindo, Jesús. Hay tres objetivos principales en este estudio que dicen que el primero dice comprender la justicia del Señor Jesucristo en su reino, asumir la actitud que corresponde a los herederos de Dios y modelar la conducta cristiana acorde a los principios del reino. El pensamiento central dice, a diferencia de todos los reinos humanos, el reino de Cristo será justo conforme a la identidad del rey. Y el texto áureo dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 23, verso 5. Gloria a Jesús. Dice que el mundo parece pedir con desesperación un gobierno que traiga paz entre las naciones. Sabemos que debido a la oscuridad espiritual que el pecado causa en los corazones, la humanidad será engañada cuando surja el anticristo. Aún Israel lo recibirá como su Mesías. Esta porción que estoy leyendo, lo que nos narra aquí es que cuando venga el momento donde el anticristo se levante, se va a presentar como si fuera un Mesías, el mismo Mesías que es Jesucristo. Y aún el mismo pueblo de Israel, y no solo el pueblo de Israel, sino todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, le va a dar esa posición como si fuera la posición que Jesús realmente tiene. Y dice, y aceptará su pacto en paz, porque también va a venir disfrazado diciendo que él va a traer paz cuando realmente no es así. O sea, simplemente lo va a disfrazar. Gloria a Jesús. Dice, pero los hijos de Dios tenemos la luz del Señor. Gracias, amada. Y su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y eso lo encontramos en Salmo capítulo 19, entiendo que es verso 10. Aquí tiene un número que como que no me... 119, 105. Ok. Tenía un par de puntos ahí que no... Ok, en la Biblia tenemos también la palabra profética más segura. Por tanto, no seremos engañados. El verdadero príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo y esperamos en oración que venga su reino para que su voluntad sea plenamente hecha en la tierra. Pero al estudiar el establecimiento del reino de Cristo, hallamos que un rasgo relevante de su reino es precisamente la justicia. En los 1000 años de reino de Cristo en esta tierra habrá absoluta equidad. Va a haber un balance entre una cosa y la otra. Su trono estará en Jerusalén y desde allí dominará rectamente en todo lugar. Gloria a Jesús, permiso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Dios. Gloria a Dios. Dice que como la bienaventuranza presentada por Jesús en Mateo 5, capítulo 5, verso 6, será cumplida a plenitud. Él prometió a los que tienen hambre y sed de justicia que serán saciados. Ahora, a través de la Escritura, Isaías, Jeremías y en el libro de Hechos conoceremos algunos rasgos del carácter justo del rey. En la primera parte dice que el trono, según el título, el trono de Cristo será de juicio y de justicia.
Eso lo encontramos en Isaías capítulo 9, versos del 6 al 7. Y aquí hay unos vocabularios que dice, lo dilatado de su imperio, dilatado. En hebreo es rab y significa abundante en cantidad, tamaño o rango. Tiene el sentido de devastar. Identifica también a un jefe o mayordomo. La palabra paz, dice, se traduce del hebreo shalom. Viene de una raíz que significa estar seguro en cuerpo, mente o estado. Aquí describe felicidad, amistad o prosperidad. Dice que la primera parte del verso 9 presenta al Mesías como un hijo de su pueblo. Por eso Isaías habla de él como uno que nos es nacido. O sea, que en este cuadro vemos cómo Isaías lo describe como si fuera un niño recién nacido que vino al mundo como pasó con Juan el Bautista o como pasó con otros que nacieron también para esa época. Gloria a Jesús. Dice, los creyentes debemos ver en Cristo la mayor dádiva de Dios y ser agradecidos con ello. Al describir al Mesías como un niño, tenemos una imagen tierna de su encarnación. Sabemos que Jesús vino a la tribu de Judá. Vino de la tribu de Judá en cuanto a la carne. Esta promesa está en el contexto del rey Acaz, el cual rechazó la señal que le prometía la victoria sobre sus enemigos. Entonces, Dios dio la señal de un rey el cual se habría de sentar en el trono de David para siempre, refiriéndose al Cristo. El Señor pondría el principado sobre el hombro del Mesías, aunque en el tiempo de esta profecía, Ezequías, el hijo de Acaz, era un niño pequeño. La profecía no se refería a este. Tal vez en algún momento dado ellos estaban pensando que Ezequías iba a ser el que se iba a sentar en el trono de David, pero no era así. Lo sabemos porque los atributos divinos que acompañan al rey, anunciados por Isaías, no se corresponde con un mero ser humano. O sea, lo que Dios iba a poner en su Hijo, en tanto el sacrificio y todas las señales que iban a tener sobre él, no la podía llevar un hombre común. Dígame. Fíjate, yo leyendo ese versículo resumió Jesucristo desde niño hasta que subió. Eso es así. Fíjese que yo también en un momento dado, yo lo repasé varias veces y me llevó a esa misma conclusión. O sea, que de un principio ya lo vienen dándole ciertos títulos o cierta responsabilidad, porque no son títulos, son la responsabilidad que él iba a llevar sobre su hombro. Por tanto, ¿sabes? Nosotros como seres humanos no íbamos a poder soportar ese peso de todo esto que Jesús entonces iba a pasar. Gloria a Jesús. Y como al final dice, príncipe de paz. ¿Y quién es el que viene? El príncipe de la paz. Entonces dice, en el primer título dado al Mesías es admirable. Me di a la tarea también de buscar estas palabras en el diccionario bíblico y lo que me da es que admirable es maravilloso. Recordamos que este fue el mismo nombre con que el ángel de Jehová se presentó a Manoah. Eso está en el libro de Jueces 18. Pero yo le añadí, hermano José, si lo tiene, para que me haga el favor lo lea, del 17 al 18. Por favor. El libro de Jueces. Jueces.
yo lo leí, pero entonces cuando leo entonces el verso 17, en contraste con el 18, pues van al unísono. Yes. Porque fue la pregunta que le hizo Manoah. Exacto. Al ángel de Jehová. Y en el ángel de Jehová pues, Le dijo, vamos a decirlo ahora. dijo, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Mismo Jesús. Sí, Y no es que el ángel está haciendo una pregunta, sino que está haciendo una afirmación. Yeah. Que es admirable. Exacto. Era el mismo Señor. Porque es la pregunta que le trae Manoah, pero yo tengo dudas, ¿sabes? Aclárame lo que me estás hablando para que lo pueda entender mejor. Por tanto, sale la pregunta. En el 13 dice que el ángel de Jehová respondió. So ya ahí está confirmando que era Jesús mismo. So, Era en el término teológico que se conoce como teofanía, teofanía. que es la manera como el Señor mismo se presenta como ángel. Alabado Dios. Aquel mismo que vio Josué, que le preguntó si era de los de nosotros o era de los enemigos. En muchas maneras como el Señor se presenta. Amén. Alabado. Entonces dice que en el segundo título es consejero, con lo cual se describe al único soberano que no necesita rodearse de consejeros para ejercer gobierno sabio. Gloria a Jesús. Luego dice el escritor que viene el nombre de Dios fuerte. En Deuteronomio 10:18 es descrito como el Dios de dioses y el Señor de señores. El Dios grande y poderoso y temible. O sea, cuando dice Dios fuerte, no es cuestión de que en este caso Jesús se iba a poner a levantar pesas o iba a tener un cuerpo fornido, cortado, como dirían en los gimnasios, y que podía tener una fuerza increíble, sino que Poderoso. lo que está determinando con esta palabra fuerte es, amado, que la fortaleza que iba a tener en su cuerpo para poder soportar lo que venía luego, entonces cuando llega ese momento es que se ve la fortaleza de Jesús cuando recibe los azotes y recibe todos estos castigos que recibió, aún yendo a morir en la cruz, que más bien yo entiendo que nadie puede soportar lo que el Señor soportó aún en la cruz del Calvario con todo lo que pasó. Gloria a Jesús. Después vemos al Mesías como Padre eterno, con lo cual recordamos que Él no tuvo principio ni fin, sino es creador de todo. Las causas por las que todas las cosas existen. Como príncipe de paz, el rey difundirá dicha paz por todos los lugares de su dominio. Y debemos aprender que el justo Mesías es todo lo que necesitamos. Amado, cuando lo mencionan aquí como príncipe de paz, y cuando Él va a difundir esa paz, es como ahora mismo, con todo esto que está aconteciendo en el mundo entero, con esta plaga, como se llama, el COVID-19, podemos ver cómo hay personas, aún creyentes, que la mente se les ha nublado, el corazón se les ha nublado, están pensando en no sé qué, porque no tienen paz en el corazón. Mas sin embargo, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor no importa lo que esté aconteciendo, nos va a traer una paz tan interna y tan que no se puede realmente describir, amado, porque es que es tan infalible esa paz que uno siente y esa tranquilidad máxima. Cuando estamos en las manos del Señor, mire,
no hay nada que nos turbe ni nos quite la paz. Gloria a Dios. Y que nos quite la comunión. Gloria a Jesús. Por tanto, nuestra manera de vivir debe ser acorde a esa gracia que Dios nos ha dado en Él. Dice, primero el profeta habla de lo dilatado del imperio donde el rey gobernará, del cual dice que no tendrá límite. Ello se refiere al alcance gradual de su dominio. La palabra enseña que aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Cristo. Y eso está en Hebreos capítulo 2, verso 8. Pero Isaías presenta a nuestro Señor como el gobernante de un imperio. O sea, que no importa ahora mismo cuántas naciones hayan, cuántos países existan, todos ellos tienen para efectos de un imperio, tienen un gobierno, tienen una base de que agarrarse para poder gobernar y llevar a cabo un plan de trabajo. Pero necesitan ayuda de otras personas para poder ejercer esa función. Mas sin embargo, cuando Cristo venga, pues Él no necesita ayuda porque Él va a ser el que va a gobernar y va a establecer su reino aquí en la tierra, y no importa dónde vivamos, allí Él va a estar. Gloria a Jesús, porque Él es omnisciente y omnipresente. Debemos recordar que en Apocalipsis Cristo no solo aparece como el santo y justo, sino también como el Rey de Reyes. En Apocalipsis 17:14 lo dice. Para comprender mejor esta verdad, debemos recordar cómo el reino de Roboam se partió en dos a causa del pecado reinante en su día. Pero cuando la justicia del rey venidero se establezca, su dominio justo llegará hasta los confines de la tierra. Básicamente lo que acabo de decir. Isaías anuncia que la paz de igual manera se extenderá por doquier. Recordamos que en la cruz el Señor Jesús derrotó el verdadero enemigo de los hombres, este Satanás. El Señor lo reprenda. Y durante el reino milenial, el Señor, aquel enemigo estará atado en el abismo. Eso lo dice Apocalipsis 20 del 1 al 3. Ahora, dice que nosotros como creyentes debemos comprender que somos más que vencedores en Cristo, y que en Él Dios lo lleva siempre de triunfo en triunfo. Eso está en Romanos capítulo 8, versos 37, y segunda de Corintios capítulo 2 y verso 4 lo reafirma. Por tanto, los herederos de ese reino no deben ser contenciosos, sino procurar la paz con todo. Y eso lo dice Romanos capítulo 12, verso 18. Gloria a Jesús. El Mesías será Padre eterno y a la vez Hijo de David. Fue algo que no entendieron los escribas ni fariseos durante el ministerio público de Cristo. Pero sabemos que en Cristo serán restauradas las glorias que por siglos perdió el trono de David. La santidad del rey estará presente en los juicios, por tanto se hará justicia plena. Así lo promete el Señor en Isaías 5:16. En verdad, la justicia confirma el reino, así que los que sirven al Señor deben conducirse piadosamente. Gloria a Jesús. En la segunda parte dice, el rey será conocido como la justicia de su pueblo. Bendito Jesús. La palabra con las definiciones dice renuevo, viene del hebreo semak, de una raíz que significa brotar. Gloria a Jesús. Crecer, florecer, describe al fruto y a la hierba lozanada. También significa verdor. Jehová, justicia nuestra. La expresión es conocida en hebreo como Jehová, Sidkenu.
de una raíz que significa auto, extiende o eterno. En el inciso A dice, el reino tendrá un ambiente de salvación y confianza. Dice que Jeremías fue vasto, muy vasto en mostrarnos la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Observemos algunas enseñanzas derivadas de este profeta. Dice que en el verso 5, Jeremías nos da una promesa gloriosa sobre el renuevo justo que Dios habría de levantar a David. Él usa la misma expresión que aparece en Isaías 11.1 y en Zacarías, que lo confirma 3.8. Sabemos que después de la muerte de David, los reyes de Judá fallaron a Dios una y otra vez. En contraste, el renuevo que Dios promete levantar será justo. Al estudiar los evangelios, hallamos a Jesús en el brillo de su justicia, a tal modo que le preguntó a sus detractores, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y eso lo dijo Juan en el capítulo 8, verso 46. No solamente el Señor fue obediente hasta la muerte de cruz, sino que administró justicia perfecta en toda ocasión que le fue oportuno. Y eso lo dice Juan en el verso 8, del 1 al 11. Básicamente, cuando menciona aquí que él, gloria a Jesús, fue justo, lo podemos ver también cuando hizo las sanaciones a los enfermos que se encontraban en el camino. Tan así es que los mismos fariseos lo confrontan en un momento dado y Jesús les dice, pero ¿qué es más fácil? ¿Dejar que la persona se quede enferma por cuidar el sábado o el sabbat, o decirle que tus pecados te son perdonados y estás sano, levántate y anda? Pues obvio, o sea, es la misma historia que también cuando lo vuelven a confrontar, que le dice que no puede estar haciendo los trabajos, mas sin embargo él les comenta a los mismos fariseos, ven acá, o sea, que si tú pierdes un asno o un animal, lo vas a dejar perdido simplemente por guardar el día, cuando entonces lo que vas a hacer es ir y buscarlo, porque lo vas a necesitar para el trabajo, para lo que necesite ese asno o ese animal que se te perdió. Gloria a Jesús. Si lo hizo cuando vino como cordero expiatorio, podemos entender cómo lo hará cuando venga como rey sobre toda la tierra. ¿Tienes algún comentario? Gracias. Por tanto, los creyentes debemos vivir en justicia y actuar en ella. El carácter de Cristo está en nosotros y se debe manifestar en el fruto del Espíritu Santo. En el inciso 2 dice, no habrá peligro que los enemigos ataquen y afrenten al pueblo de Dios durante ese reino que está por venir. Cada hijo de Dios experimenta esa paz que es fruto de la salvación. Para instruirnos en justicia, la Biblia enseña que cuando nuestros caminos son agradables al Señor, Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y eso lo dice Proverbios capítulo 16, verso 7. En el inciso 3 dice que el verso 6, en el verso 6 el profeta anuncia que el nombre por el cual el rey será conocido en esos días es Jehová, justicia nuestra. Este es un extracto, ¿perdón? Ok. Este es un extracto del Evangelio mismo. El anuncio de salvación es que no somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la justicia que Dios en Cristo Jesús, a la cual accedemos por la fe. O sea, que esto es algo inmerecido, porque no lo merecíamos. Y el Señor, en su infinita misericordia,
nos dio la oportunidad y nos hizo un regalo tan valioso que nosotros debemos apreciar y valorar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy en día, Juan, Dígame. hay muchas personas que no se congregan y hacen muchas obras y que creen que por hacer muchas obras van a ser salvos. Lamentablemente, y están equivocados. Están equivocados. Dice, tener una actitud de gratitud a Dios por habernos salvado gratuitamente en Cristo. Dice, debido al atributo de justicia del Rey venidero, su poder hará regresar a los judíos esparcidos. Gloria a Jesús. Dice, Dios tiene control de los tiempos respecto al trato con sus hijos. Nada queda fuera de su omnisciencia ni del cumplimiento de sus propósitos. Así que debemos agradecerle por redimirnos y restaurarnos cuando le hemos fallado. Gloria a Jesús. El profeta quiere señalar que la liberación de Babilonia va a ser gloriosa y se tomará como un punto de referencia respecto a la identidad de la nación. El milagro del retorno, o sea, que es del regreso que va a tener el pueblo de Israel nuevamente, y no solo de Babilonia, sino de todos los confines de la tierra. Ellos van a regresar nuevamente a Israel, pero eso no queda ahí, porque muchos de ellos realmente no le sirven al Señor y no han dado su paso de fe. Aún hoy día eso está pasando. Por tanto, cuando eso suceda, después que ellos regresen, todo este remanente que está afuera, regrese nuevamente a Israel, deben que tomar la cosa en serio y, gloria a Jesús, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. De lo contrario, lamentablemente, que no se vistan, que no van. Gloria a Jesús. Dice, al desierto vinieron de un solo lugar, Egipto, y eran solo el pueblo de Israel. Pero cuando el Señor hiciera retornar a los cautivos, ya serían dos pueblos también, porque eso fue otra. De un principio en el Éxodo era un solo pueblo, que era Israel. Cuando entonces vengan todos para atrás nuevamente, pues en vez de uno van a ser dos, que sería entonces Israel y Judá. Gloria a Dios. Y además no saldrían solo del norte, sino que de todas las tierras a donde Dios los había esparcido. Básicamente aquí se hace también el cumplimiento de lo que Dios mandó y dijo que hiciéramos, que fuéramos por todo el mundo y enseñáramos la palabra y presentáramos el plan de salvación, que básicamente se convierte en misionero todo aquel que salió, por la razón que haya salido, pero van a regresar. Gloria a Jesús. En el verso 7, la expresión vive Jehová denota la grandeza y el poder de Dios viviente que puede redimir y restaurar a su pueblo. Esa misma frase se usa para hacer los juramentos en Israel. La palabra revela que Dios ha jurado por sí mismo al darnos la promesa de salvación. Eso lo dice Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Así también cada hijo de Dios debe ser serio en su compromiso, pues debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y eso lo dice en Efesios capítulo 5, verso 1. Cada hijo de Dios debe estar plenamente convencido que es por el Señor y no por nosotros mismos que hemos sido salvos. Volvemos a lo mismo, nosotros no podemos salvarnos, ¿sabes? Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario y hacer su parte para entonces
regalarnos a nosotros esa dispensación para que podamos ser salvos. De lo contrario, como dije ahorita, no podemos vestir porque no vamos. En el capítulo, en la parte número 3 dice, el reino de Cristo será eterno y saturado de equidad y pureza. Eso está en Hebreos, capítulo 1, del 6 al 9. Dice que el primogénito, en relación a Cristo, él determinó el término, gracias. El término viene del griego prototokos, de una raíz que significa el primero en tiempo, lugar y orden, e importancia. Identifica a un noble e influyente, llama de fuego. Relacionado a los ángeles, se traduce del griego phlox, que significa echar llama. Compare con eso, capítulo 3, verso 2, donde el ángel apareció a Moisés en llama de fuego. Dice que el verso 6 nos recuerda que el rey venidero es una criatura angelical, no es una criatura angelical, sino mucho superior a los ángeles. Por tanto, se le ordena a todas esas criaturas que lo adoren. Esto nos debe hacer recordar que el Salmo 97:7, donde todos los adoradores de imágenes deben sentir vergüenza y todos los dioses deben postrarse en adoración al Señor. Mira, amado, esto es sencillo. Todo aquel que esté invocando o esté adorando una imagen hecha de barro, de árbol, de lo que a usted se le venga a la mente, lamentablemente está mal. Está mal, porque ni ellos van a hacer lo que Dios puede hacer en su vida, y mucho menos creernos nosotros mismos que somos dioses y que debemos que se nos rinda pleitesía. Alabado Dios. Permiso. Gloria a Dios. Sabemos que cuando Cristo nació, los ángeles cantaron su gloria. Entiendo que contaron su gloria. Los pastores judíos fueron en reverencia a ver al Mesías. Pero la cita del Salmo 97 y en Hebreos 1:6 se refiere a la palabra de David cuando presenta al rey en su dominio universal. En el verso 9, David habla del Mesías como excelso sobre toda la tierra y muy exaltado sobre todos los dioses. Por tanto, el contexto revela que no solo los ángeles, sino todos los confines de la tierra deben postrarse ante nuestro Señor. Los creyentes gentiles debemos tener sentido de gratitud, porque el Salvador no es únicamente de los judíos. Jesús es Rey sobre toda la tierra y en ello somos beneficiados también nosotros. O sea, amado, que no importa si usted es judío o es gentil, como en el caso de nosotros que somos gentiles y que por la gracia del Señor y su misericordia nosotros podemos ser coherederos con Jesús. Gloria a Dios. Al citar el Salmo 104:4. Ah, dígame. Volviendo al versículo 6 de Hebreo. Sí. Hebreo 1, versículo 6. Y cuando dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué significa? No solamente ser humano, porque Dios creó a los ángeles. Los ángeles tenían que adorarle. Sí, y si vamos a ver en ese punto que usted trae a pastora, yo debo entender, es mi pensamiento, porque tampoco eso me lo dice la palabra, que los primeros que empezaron a adorarle fueron los ángeles, porque estaban allá arriba. Dios los creó. Exacto, y estaban hasta primero que nosotros. O sea que entonces eso nos lleva a entender
que entonces, si nosotros nos ponemos a visualizar y analizar la naturaleza que Dios creó de un principio, cuando empieza a amanecer hasta que oscurece, la naturaleza misma adora al Señor en todo su sentido, en todo su esplendor. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos hechura del Señor, no lo vamos a hacer? Claro, es que a veces el orgullo que nos mata, qué sé yo, la irreverencia que tenemos para el Señor, pues nos lleva a que tomemos un tipo de actitud tan negativa que realmente no agradecemos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y mucho menos la salvación que nos fue regalada, porque eso fue más que un regalo y nosotros no éramos merecedores de ella. Mas sin embargo, el Señor en su infinita misericordia dijo, no, espérate, porque es que si yo estoy diciendo que la palabra que les enseñó a los judíos, a sus discípulos, tenía que ser esparcida por todo el mundo, no, eso me da a entender a mí que todo el mundo, en todo el mundo, no estaba en los judíos, no estaba en los israelitas, pero Él no hizo acepción de personas. Ahora, nosotros, lamentablemente, eso es lo que hacemos. Acepción de personas por su raza, su color, su país donde vive. Discriminación. Sí, ¿sabes? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Si Jesús no lo hizo, ¿por qué nosotros tenemos que comportarnos de ese modo? Que no es saludable tampoco para nosotros. Porque es el pecado de la carne. Lamentablemente nos dejamos cegar por eso. Sí. Gloria a Jesús. Dice, al citar el Salmo 104, el escritor de Hebreos hace una semejanza entre los ángeles y el viento, a quienes también compara con llama de fuego. Así intenta dejarnos saber que los ángeles son criaturas que, aunque invisibles a nuestros ojos, ejecutan velozmente y con poder la orden del Señor. Cada hijo de Dios debe rendirle tributo a Cristo, quien es cabeza de todo principado y potestad. Y eso no hay quien se lo despinte. Gloria a Jesús. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, verso 10. En el inciso B, el rey tendrá una unción especial en vista de su justicia. Dice que la palabra de los versos 8 y 9 son una clara referencia al Salmo 45, el cual probablemente fue escrito para el rey Salomón. Sin embargo, lo que el canto expresa tiene carácter muy sublime como para ser atribuido a un rey netamente humano. O sea que básicamente esto no es para el rey Salomón en este caso, sino para el mismo Jesús. Gloria a Jesús. Debemos tener presente que esta carta es dirigida a los creyentes hebreos y a los creyentes hebreos, y la mayoría de sus hermanos religiosos no aceptaban a Jesús como Dios. Por tanto, aquí se recuerda que Dios mismo testificó acerca de su Hijo, diciendo que su trono era el de un rey divino. Por tanto, su cetro era de equidad y ejercería justicia con toda rectitud. El propósito de mostrar los superlativos de Cristo ante los ángeles, porque no es el mismo ser un mensajero de Dios que ser Dios mismo sentado en su trono. O sea, no es cualquier persona, no es que yo cogí a mi hijo y lo mandé a hacer el mandado, mira, ve allá a Darío o a José Junior y que venga. No, o sea, el que está sentado ahí es porque realmente tiene que estar ahí. Gloria a Jesús. Dice, ningún otro rey excepto Cristo ha tenido la credencial
de un reino permanente. Entonces, en el verso 9 se nos recuerda que Salomón fue elegido en preferencia a sus hermanos, hijos de su mismo padre, David. Pero sin duda el texto se refiere a Cristo, quien ha venido a ser el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29 lo dice. La unción que Dios ha dado a su Hijo para reinar sobre toda la tierra es singular. Entonces, por eso la palabra lo identifica a él, que sería el Señor, como el ungido de Dios. Y eso está en Lucas capítulo 2, verso 26. Sin embargo, los creyentes en Cristo tenemos la unción del Santo a través del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Y debemos tener presente que al estar en Cristo, tomamos de su plenitud. Juan 1:16. Y la meta del cristiano es que la justicia de Cristo pueda ser manifestada en su diario vivir, para que también su unción pueda ser vista en el trabajo de su siervo. Gloria a Jesús. En el resumen, dice que debemos orar por Israel para que se arrepienta y muchos judíos puedan aceptar a Cristo como Salvador, no olvidando que las profecías anuncian la restauración espiritual de ese pueblo, así como miles de judíos han regresado a su tierra desde 1948. El plan divino es que se conviertan a Cristo para que sean sanados espiritualmente. Cada creyente debe estar atento a los acontecimientos en el Medio Oriente, y especialmente en Israel, pues ello nos ayudará a entender cuán cerca estamos de la venida del Rey. Nuestro Dios espera que también nosotros, y no solamente los ángeles, nos postremos y adoremos a aquel divino Mesías, a quien el Padre entregó el cetro de equidad para señorear. La unción que tiene para reinar está relacionada con su amor a la justicia. Y debemos recordar que la santidad conviene a la casa de Dios por siglos y para siempre. Y eso lo dice el Salmo 93:5. Gloria a Jesús. Vamos rapidito a las preguntas. Santo. La primera pregunta dice: ¿a cuál de los profetas del Antiguo Testamento se le conoce como el profeta mesiánico, Cristian? Joel y Isaías. Isaías y Jeremías. Porque dice, así se le conoce a Isaías debido al contenido tan vasto de su profecía alusiva a Cristo. La segunda, ¿cómo armoniza la identidad de Cristo con la paz ilimitada de su reino? Pastora, por favor. Cristo es el príncipe de paz. Ello explica por qué su reino estará saturado de paz. La número 3, ¿por qué los ángeles no pueden ser adorados y Cristo sí? Hermano Ángel. Porque los ángeles fueron creados para glorificar a Dios, servir a los santos, pero la Biblia prohíbe darles culto. Gloria a Jesús. Solamente a Dios. Cristo es Dios, por tanto merece nuestra adoración. Pregunta número 4, ¿cómo se aplica a nosotros la bendición contenida en Jeremías 23:6? A Joselito. Cuando la salvación de Cristo llega a nuestras vidas, hermano Juan, esa bendición de Jeremías 23:6 dice que podemos estar confiados y seguros en Cristo. Amén. Número 5 dice, ¿qué conducta merece por parte del creyente el hecho que Cristo sea nuestro Rey, hermano Darío? Pues que tenemos que obedecerle, guardar su verdad, su palabra, Amén.
Bueno, hasta aquí mi parte. Espero que les haya bendecido esta... Dígame. Amén. Quería hablar un poquito de lo del resumen y me gustó que usted lo leyó porque mucha gente dice que me debe importar a mí lo que esté sucediendo en Medio Oriente. Sin embargo, sí nos debería importar. Una, dos, entre más personas de Israel se conviertan ahora y aceptan al Señor, por eso es que debemos de orar por ellos, para que puedan escapar, puedan irse también el rapto con nosotros. Acuérdense que según nosotros venimos a Cristo, nosotros le hablamos de Cristo a nuestra familia. Algunos escuchan, algunos no, pero le hablamos de Cristo a nuestra familia. Ellos van a hacer lo mismo. Esa palabra va a seguir entre generación y generación hasta que llegue. Para aquel entonces hace sentido que pues, oremos más y más. El gelón ¿cómo es? Profético, gracias pastor, es Israel. Nosotros debemos, como cristianos, estar pendientes allá. Sí nos debe interesar. Sí, porque de ahí es que estriba lo que va a estar aconteciendo. Eso es por allá. Sí, pero es que no es que sea por allá, porque lo que suceda allá nos afecta a nosotros acá. Exacto. ¿Ves? Eso es como cuando nosotros decimos que si en el cuerpo de Cristo, si a uno le duele el dedo del pie, todos vamos a sufrir ese dolor. Entonces, ¿por qué no nos puede importar lo que esté aconteciendo allá? Todavía hoy en día se está predicando a Cristo en Israel y se están salvando las vidas. Amén. Allá se están salvando hay muchos cristianos mesiánicos. Hay mucha gente que se están dando su vida a Cristo Jesús. Tenemos que orar. Dice la palabra que de dos pueblos Él hizo uno solo. Nosotros acá oramos por ellos allá. Amén. No tan solamente por la paz, sino por su salvación, para que entonces ellos a su vez sigan esparciendo la palabra de Dios. Allí fue que comenzó. Pero la persecución nos dio, por gracia, entonces nosotros adquirimos por aquella persecución. Y fíjese cómo es que el Señor actúa, porque cuando nosotros nos vamos realmente a la palabra y a lo que el Señor dijo a los discípulos que hicieran, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Qué sucede? Que cuando uno se pone a analizar esa palabra de ir, o sea, tienes que ir, tienes que moverte, tienes que salir del confort en el que estás. Tal vez en mi pensar, y el pastor aquí me corrige, mi modo de pensar con este aspecto es que los discípulos decían, pero es que esto es para nosotros. Esto, ¿cómo yo se lo voy a llevar allá? Y tal vez empezaban a ponerse trabas ellos mismos, queriendo entonces obtener para sí lo que el Señor les dio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ante estos acontecimientos, que ya Jesús sabía lo que iba a acontecer, pues entiendo yo que provocó la persecución, y ahí es donde vemos también cuando se levanta entonces Saulo de Tarso y todas estas personas que empezaron a perseguirlo, a asediarlo, a estarlo castigando y hasta quitándole la vida, porque eso fue una de las cosas que pasó con Esteban. A Esteban lo apedrearon y Esteban perdió su vida, pero la ganó, porque entonces se fue con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que aún hoy día Dios todavía está dando la oportunidad aún a su propio pueblo para que ellos, como usted dijo, hermano José, se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Porque todavía hoy día debemos que entender que aunque tal vez por las generaciones que han habido de todas estas familias que han sido que han ido a tener a otros países, en algún momento dado o por alguna razón, tal vez esto que era como de historia para ellos, y se supone que
seguiría de generación en generación. Tal vez pienso yo que se ha perdido, por la razón que sea, esa comunión entre el hombre y Dios, y la enseñanza del mismo pueblo judío, estando en diferentes países. Pienso yo que tal vez se haya perdido. Por tanto, son personas que no conocen al Señor. Pueden llamarse que son israelitas, pueden ser de la tribu que sea, pero no tienen a Cristo en su corazón. Mas, sin embargo, esta es la oportunidad que Dios les está dando, que es la misma oportunidad que nos sigue dando a nosotros y a cualquiera otra persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero está de nosotros el hacer como el querer, la buena voluntad del Señor. Y está de nosotros que realmente nosotros tengamos a bien en dar ese paso de fe. De lo contrario, ¿qué va a ser de nosotros? Vamos a esperar la última hora y vamos a decirle al Señor, pero Señor, porque yo hice, como dijo la pastora ahorita en su comentario, que no es por las obras que nosotros vamos a ser salvos. Y eso hay que entenderlo, no es por la obra, sino por lo que Dios realmente dictamina. Gloria a Jesús. Porque no hay de otra. Si queremos la salvación, tenemos que lucharla. Por eso estamos esperando ese reino venidero de Cristo, como dice ahí el título. Y gloria a Dios. No hay ninguno hoy en día. Mira que hay muchos reinos que vemos, ¿verdad? Y reyes y gobernantes que son muy buenos con el pueblo, pero no le van a llegar ni a los tobillos a Cristo en su reinado aquí. Eso lo vemos. Eso lo vemos. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando antes? Yes. Mira, eso lo vemos, yo diría que todos los días. Y cuando vamos a la Escritura, vemos cómo se levantaron tantos reyes y tantos profetas, que muchos de estos reyes pues tampoco le hacían caso. Y no solo eso, todavía hoy día, en España, por lo general donde se menciona, están estos reyes. Pero cuando se les presente la oportunidad, van a recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y son unos reyes, porque tienen unas coronas y tienen unos títulos. Pero esto no es cuestión del asunto del título o la corona que yo tenga. Esto es porque es que la misma palabra lo dice, que según de nosotros se nos va a entregar una corona. Mi hermano, nosotros a la hora de la verdad se la vamos a poner en los pies a Jesucristo, porque Él es el único merecedor de toda alabanza, de toda gloria, ¿sabe? Es algo que como dijo ahorita, la misma naturaleza. Y si nosotros no lo aprendemos es porque realmente no queremos obedecer. Porque la misma naturaleza está alabando, está glorificando al Señor día y noche, día y noche. Y esto es algo que es constante. Entonces nosotros, porque nos pillamos un dedo, porque no sé qué, pues entonces le damos la espalda al Señor. Pero ven acá, y tú no te pones a pensar, ¿de dónde nos sacó? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? Para entonces, en su momento dado, cuando Dios nos pone así lindos, bellos y preciosos, y limpios, pero limpios por dentro y por fuera, y que porque vino a una pequeña tempestad o vino una ola y nos dio un azote, pues entonces ahí actuamos como niños malcriados. Amado, me disculpa, pero es que así es como actuamos, como unos niños malcriados, y le damos la espalda a Dios. Pero entonces no nos ponemos a pensar todas las bendiciones que el Señor nos había dado antes y que nos seguirá dando, siempre y cuando nosotros seamos fieles al Señor, porque de lo contrario, alabado Dios, no vamos a tener ni la mitad de lo que tenemos. Gloria a Jesús. El pastor con nosotros. Disculpen que cogí más tiempo de vida. echarle culpa al hermano José. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Ay.
Preciosa clase, damos gracias al Señor, alabado Dios. La próxima clase, la número 8, el próximo estudio bíblico, hermano Ángel. La 9 la voy a dar yo, tiene unos puntos doctrinales, y la 10 le corresponde al hermano José. Volviendo a Moisés, alabado Dios. Esta clase en el día de hoy, amados, hablando del reino milenial de Cristo y lo que Dios, su propósito divino ya 700 años antes del nacimiento de Cristo, un poquito más, 739, 740. Alabado Dios, Dios hablando a través del profeta Isaías y viendo el cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesús. Qué bueno que el propósito de Dios para con su Hijo fue para el pueblo de Israel primeramente. Amén. Pero luego, después de su muerte, al haberse rasgado aquel velo, dio acceso a que, para que también los gentiles, el pueblo, nosotros, aquellos que vivían lejos de Dios, porque cuando llegó una mujer a pedirle un favor al Señor, el Señor le dijo: yo solamente he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. En aquel momento, alabado Dios. Pero como se cumplió la palabra, Juan dijo: a los suyos vino, a los suyos a predicar, a traer la palabra, mas los suyos no le recibieron. Pero qué bueno que habían otros que estaban dispuestos a recibirlo, y nosotros vinimos a ser parte de ese plan y los propósitos divinos del Señor, alabado Dios. Y Dios, a través de sus promesas para Israel, que son firmes, definitivamente serán cumplidas plenamente. Y lo que estamos hablando, hermano, mantengámonos mirando al oriente, la noticia que está sucediendo en el occidente allá. Alabado sea Dios. En Israel, porque es el reloj profético de la iglesia. Alabado Dios. Damos gracias al Señor. Vamos a pasarle esta parte por aquí a nuestra hermana Dori, a nuestros hermanos que estuvieron conectados. Le damos gracias al Señor por su vida, esperando que haya sido como un bálsamo, un refrigerio, esta preciosa palabra también para su vida. Les invitamos para que se conecte con nosotros este próximo jueves, que estaremos aquí nuevamente en una serie de estudios que vamos a estar dando. Dios les continúe bendiciendo. Nuestra hermana Doris.